Generación de la segunda votación del texto sustitutorio de la Comisión de Constitución. Congresista Barta, quedó pendiente de votación por falta de un número que nos permita superar la valla para la reforma constitucional respecto al artículo 34-A que modifica el artículo 39 de la Constitución Política del Perú sobre impedimentos para ejercer la función pública. Actualmente se encuentran 110 congresistas en el hemiciclo. Quería consultarle si está de acuerdo para someterlo a votación de una vez. Presidente, iniciaría un nuevo debate, porque precisamente muchos congresistas no estuvieron presentes y es una reforma constitucional. No se puede ir directamente al voto, presidente, en una reforma constitucional que dispone impedimentos para ser candidatos e impedimentos para laborar con el Estado. De ninguna manera yo tendría siquiera la idea de pedirle a usted que vaya de frente al voto una reforma constitucional. La Constitución, presidente, para ser reformada requiere un debate profundamente reflexivo. Si usted finalmente determina la agenda, pone ese tema, tendría que ser para que se inicie el debate. Sí, solamente para hacer memoria, se sustentó el dictamen, se abrió un amplio debate y simplemente no se sometió a votación porque habían 90 congresistas presentes y la valla era 87 votos y era muy probable que esto no pase. Ahora con 110 congresistas hay bastantes posibilidades que esto pase, pero finalmente voy a ceder el uso de la palabra a congresista Velázquez para escuchar varias posiciones y en base a eso tomar una decisión. Yo soy muy respetuoso del principio democrático, pero hay una contradicción y por eso yo le doy la razón a la presidenta de la comisión. De lo que se está tratando ahora es ya de una reforma constitucional. Y no es porque habemos 110 parlamentarios esté garantizado que tengamos los 87 votos. Y cuando se ha debatido, no habían ni 90 votos. Eso supone que el argumento del amplio debate no se ha dado. Por ejemplo, yo podría decir, presidente, lo siguiente. La propuesta que envió el Ejecutivo fue incorporar en el artículo 34 de la Constitución la prohibición de que puedan ser candidatos a elección popular aquellas personas, candidatos que hayan sido condenados en primera instancia. Pero como nosotros siempre algunos queremos pelear, ¿quién es el que más abandera la lucha contra la corrupción? Hemos dicho también los funcionarios de confianza. Y hemos modificado el artículo 39. Pero no es lo mismo un candidato que sale elegido por elección popular porque su mandato es categórico e irremovible salvo por causas expresas en la ley. En cambio el funcionario de confianza no. Entonces, lo que tenemos que discutir es, hay información, ¿cuántos funcionarios de confianza ahorita tienen procesos en primera instancia? ¿Tenemos esa data? Porque si aprobamos la reforma y la ratificamos en la legislatura subsiguiente, tenemos que aplicar la teoría de los hechos cumplidos del artículo 103 de la Constitución. Entonces solamente queríamos eso, presidente. Personalmente nosotros no queremos dilatar el debate ni poner obstáculos. Hemos luchado el día de ayer ante los incidentes y yo agradezco a todos los voceros que hemos entendido que esta es una responsabilidad política de debatir y votar estas reformas, no es dilatar, pero sí creo que es responsable que una reforma constitucional tiene que ser debidamente debatida. Entonces, ¿qué se está planteando ahorita? Como ahorita hay 110, los 40 que no participaron tienen que votar en función de consigna, no. Yo creo que una reforma... Para que concluya, por favor, porque es solamente para ver si se va al voto o no. Si no, luego abrimos el debate. Sí, presidente, y yo quería decir eso porque tenemos observaciones, tenemos fundamentos, de repente podemos reflexionar. Eso se va a votar el día de hoy y se va a ratificar no mañana, sino la próxima legislatura. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Y a mí me parece que es sensata la posición de la presidenta de la Comisión de Constitución de complementar con un debate, y a los que participaron, está bien que lo hagan, de repente podemos mejorar el texto. Pero, como somos demócratas, lo que diga la mayoría, nosotros lo acataremos, pero eso definirá el sentido de nuestro voto. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Costa. A juzgar por las intervenciones de la congresista Bartra y el congresista Velázquez Quequén,
parecería que este proyecto de reforma constitucional no ha sido discutido en el Pleno extensamente, ya lo ha dicho usted. Además de haber sido discutido, por supuesto, en varias sesiones de la Comisión de Constitución. Entonces, acá no ha habido ausencia de diálogo. Por esa razón, nosotros creemos que el texto está listo para ser votado. Ahora, si hay una insistencia de tener una discusión final sobre esto, entonces démosle a cada bancada que quiera hacer uso de la palabra 2, 3, 4 minutos para cerrar y ver si hay hechos nuevos. Pero los asuntos que han sido planteados por el congresista Velázquez Quequén ya los vimos y los discutimos en comisión y en una amplísima reunión acá sesión en el hemiciclo, de manera que nosotros creemos que el texto está listo para votar. Si no hay consenso, presidente, hagamos una discusión breve para ver si identificamos nuevos problemas, con 2 o 3 o 4 minutos por bancada. No creemos que sea necesario más, la verdad. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra congresista Narváez. Gracias, presidente. Sobre esto del debate, para el tema de reformas, normalmente la presidenta de la comisión suele decir de que ha sido muy difícil llegar a un consenso en la comisión. Casi las propuestas que hacemos en el Pleno no son recogidas. Hoy día, por ejemplo, claramente se ha propuesto de que aplicar 4% para los movimientos regionales era discriminatorio, por eso hemos votado en rojo, los que percibimos movimientos. Si no se recoge las propuestas en el Pleno, ¿qué sentido tiene un debate? No tiene sentido, votemos, por favor, ya. Gracias, presidente. Congresista Glave, tiene la palabra. Presidente, yo voy a discrepar con alguno de mis colegas. Sinceramente creo que ya hemos metido suficiente tensión a cómo estamos avanzando en esta reforma. Si la mayoría de parlamentarios cree que primero hay que entrar a la discusión de financiación, presidente, creo que es lo que habría que hacer y así poder avanzar de manera tranquila. Presidente, no veo condiciones para discutir una reforma constitucional ahorita. Congresista Ventura. Muchas gracias, presidente. Yo creo que poder quitar estos derechos fundamentales, universales, como la presunción de inocencia y sobre todo poder apelar, y no solo me refiero a los candidatos, sino también a los funcionarios públicos. De la noche a la mañana posiblemente se van a quedar muchas instituciones sin funcionarios públicos o no van a poder participar en un proceso concursal. Por eso, presidente, el hecho de que estemos con las cámaras, el hecho de que estemos vistos por el Poder Ejecutivo, no nos vamos a dejar de llevar de las narices. Creo que se tiene que ampliar el debate, creo que se tiene que mejorar la participación de la ciudadanía y sobre todo en mérito a que tenemos derechos fundamentales, podamos ampliar este debate. Hay muchos proyectos de ley que debatir y creo que podríamos pasar al siguiente proyecto de ley para poder buscar consensos referente a este proyecto de ley. Creo que está en el proyecto de ley de financiamiento también, presidente. Muchas gracias. Congresista Alcorta, ¿desea usar la palabra? Gracias, presidente. A mí me sorprende la posición de mi apreciado amigo Javier Velasco, sabes que te tengo gran aprecio, Javier. Hemos estado en los debates. Y me desconciertan algunas personas. Yo la semana pasada dije, presidente, tome usted lista, porque una reforma constitucional necesita 87 votos. Para 87 votos tenemos que estar acá por lo menos 110, que no habían. Y se postergó, pero se debatió. Y quedó al voto porque no había la gente para hacer el quórum necesario para esta reforma constitucional. Ayer yo le he preguntado a usted en este mismo sitio, presidente, hay que hacer reformas constitucionales en estos proyectos. Somos 130, habemos 100 en este momento. ¿Dónde están los 30? ¿Dónde están? Pero nadie dijo nada, ni la semana pasada ni ayer. Hoy día sí es un problema. Si somos 110, presidente, que se someta a votación. Pato galleguita, pero que se someta a votación. ¿Pasa o no pasa? No estamos acá con el Ejecutivo, sino que ya debatimos. Acá los de la Comisión de Constitución hemos vivido en este Congreso desde que amanece hasta que atardece. Y los que no quieren han podido venir a la Comisión y no presentarse a las 12 del día con el pelo mojado cuando hemos estado acá desde las 9 de la mañana. Otros que ni siquiera han participado. Esta votación se tiene que llevar a cabo, presidente. Yo creo que la presidencia de una comisión tiene un límite también. Pero el Pleno estamos acá todos.
Si no vinieron, es su responsabilidad y explique usted o publique los nombres de las personas que no vinieron, como no estuvieron en la mañana tampoco en la comisión permanente. Por lo tanto, presidente, me siento en todo el derecho de solicitarle a usted que se lleve a cabo votación. Salga lo que salga. Yo tengo mi posición marcada con determinadas votaciones. El proyecto que va a votar, votado en contra. Y el proyecto de inmunidad votaré en contra, porque la inmunidad no sale en el Congreso, pero que se vote. No podemos quedarnos atracados acá por capricho de determinadas personas o de gente que no está de acuerdo. No es así. Congresista Arana, tiene la palabra. Congresista Velázquez tiene la interrupción. Tengo un gran aprecio por la congresista Lourdes Alcorta, pero no es un capricho. Cuando pedimos debate es un capricho, no estamos en la edad de la rabia, estamos en la edad de la razón. Queremos dar argumentos, no es un capricho. El Parlamento es deliberar, hablar. Parecería ser que tienen miedo que los argumentos los convenzan. Pero yo ojalá, espero, presidente, espero que después quienes voten precipitadamente no tengan que estar nuevamente diciendo nos precipitamos como ha pasado con la Junta Nacional de Justicia. Creo que haber debatido 1 o 2 horas más no le quitaba nada a esto. Y además, cuando hemos visto, yo he participado en los debates de la Comisión de Constitución y a los que no he estado, porque he estado en Chiclayo, en Semana de Representación, los he seguido. Y bueno, tengo mi punto de vista, pero presidente, acataré democráticamente y votaré en el sentido que me manda mi conciencia, pero creo que hay muchas cosas que no se han debatido y que hay un interés premeditado de que las personas que van a ser candidatos, que tienen ahorita proceso, se les va a aplicar esta reforma constitucional. Congresista Arana, puede continuar. Pedí una segunda interrupción. Congresista Arauz tiene la segunda interrupción. Gracias, señor presidente. Creo que en aras de la búsqueda de consensos y no generar más tensiones, creo que también podemos tomar un poquito de tiempo y trabajar estas normas que son tan importantes. Si bien esta norma se aprobó por unanimidad en la Comisión de Constitución, valdría la pena darnos un tiempito más para seguir buscando y asegurar los consensos y los votos. Creo yo que lo mejor que podría suceder es que vengan más personas, porque necesitamos más votantes para tener una votación asegurada. Si ha habido unanimidad, estoy segura que podemos encontrar salidas y encontrar esos consensos. Mi sugerencia, señor presidente, es eso, y seguir trabajando con aquellas normas que quizás no son de carácter constitucional hoy día. Gracias, señor presidente. Congresista Arana, ¿puede continuar? Presidente, el tema de fondo es, como pasó con la reforma, mal llamada reforma de justicia, es que las cosas se están haciendo a trompicones y por miedos. Pero bueno, esa es la decisión que se tomó en el Congreso de la República y la responsabilidad que se tiene que asumir. Hay temas que han faltado debatir, sin duda, ¿no? Nosotros los planteamos en la Comisión de Constitución, presidente. Es más, presentamos un proyecto de ley, la 4541, que plantea que se modifique la legislación electoral a fin de impedir que las personas con propiedades en paraísos fiscales puedan postular a cargos de elección popular. ¿Por qué, presidente? Esta norma va a impedir o va a obligar a que los partidos políticos seleccionen mejor a sus candidatos. Recordemos, cuando Alberto Fujimori entró al gobierno no tenía sentencia en primera instancia. Cuando Alejandro Toledo entró al gobierno no tenía sentencia en primera instancia. Cuando el señor Ollantumala y Alan García entran no tenían sentencia en primera instancia. Cuando el señor Pedro Pablo Kuczynski entra no tenía sentencia en primera instancia. Y todos los 5 expresidentes están procesados por temas de corrupción. Entonces, que le vengan a decir a la ciudadanía que esta norma ya resuelve los problemas, ¿cómo? Si debilita los partidos, debilita la militancia, que se ha propuesto incluso que baje a 2 meses, ¿no? Y no mejora la institucionalidad de los partidos y una militancia. 30 segundos, estamos en el tema para ver si es que votamos o vamos al debate.
Gracias, presidente. Entonces, nosotros lo que decíamos, presidente, es que más bien aquí también haya un mecanismo que tuviera dientes para que aquellos que quieren tener sus cuentas offshore y entrar a la política para seguir recibiendo dinero en paraísos fiscales, efectivamente estuvieran prohibidos. Pero es la manera como el Pleno en todo caso debe decidir si quiere llevar al voto o no, sabiendo que esto es un gran parche y no resuelve los problemas de la corrupción en los partidos, presidente. Gracias. He dado luz a la palabra, ahora le doy luz a la palabra. He dado luz a la palabra para fijar la posición si es que es necesario ampliar el debate o ir al voto. No es el tema de fondo. Congresista Galarreta tiene la palabra. Muy breve, no, lo que justamente a eso iba, no estamos ya entrando al tema de fondo y además estamos debatiendo si debemos debatir. Ya me resulta bastante irónico. Yo creo que finalmente, presidente, ya se han dado bastante las críticas a esta reforma, pero los que no quieren debatir, están apurados, pues no pidan la palabra. Es decir, estamos perdiendo ya hubiéramos avanzado en el debate que bastante lógica tiene lo que ha dicho el congresista Velázquez y lo que ha dicho la presidenta de la comisión, pero los que ya consideran que ya se ha debatido y ya han dado su punto de vista, pues no debaten, pero si hay 4 o 5 que quieren seguir debatiendo, yo creo que ya hubiéramos acabado el debate. A eso es mío, pues estamos entrando en un debate bastante bizantino, si debemos o no debatir. Los que no quieren debatir, creen que ya se agotó, simplemente no pidan la palabra y ya hubiéramos acabado, creo. Gracias. Ok, bajo ese criterio entonces vamos a abrir el debate, se concede el uso de la palabra. Congresista Bartra tiene la palabra. Gracias, presidente. Ya que entramos al debate ya de fondo, permítame presentar el proyecto porque hay que entrar en contexto nuevamente. Señor presidente, señores congresistas, de conformidad con el artículo 206 de la Constitución Política del Perú, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, en 2 legislaturas ordinarias sucesivas, con votación favorable, en cada caso, superior a los 2/3 del número legal de congresistas. El 11 de julio del 2019 se expuso, debatió y sometió a votación el presente dictamen que, si bien contó con el quórum requerido, se dispuso que, dado que se requería mayoría calificada, era conveniente suspender la votación hasta que haya un número mayor de congresistas que permitan, por lo menos, tener la posibilidad de aprobar esta reforma. En ese sentido, como se sabe, el grupo de trabajo que presido ha aceptado la propuesta del Poder Ejecutivo de modificar la Constitución Política del Estado para que sentenciados en primera instancia no puedan ser candidatos a cargos de elección popular. Para ello se propone la incorporación de un nuevo artículo, el 34A, en nuestra Carta Magna. Asimismo, la Comisión, con la finalidad de contribuir con la lucha contra la corrupción, luego de un largo debate, ha dispuesto a aprobar la incorporación de un último párrafo en el artículo 39 de la Constitución para impedir que personas con sentencia en primera instancia puedan ejercer cargos de confianza. De esta forma, la propuesta cubre un universo mayor de impedimentos, no solo para ser candidatos, sino también para ejercer la función pública en una modalidad específica, siempre que haya de por medio una sentencia de primera instancia. Esto, presidente y colegas, porque la corrupción en el uso de los cargos no es exclusiva de la autoridad. La experiencia en el caso Lavajato nos da cuenta claramente de ello y que la corrupción estuvo también en gran proporción en los funcionarios. Y hay ejemplos diversos al respecto. Resulta pertinente también hacer de conocimiento que la representación nacional, que mediante oficio 205-2019-P/JNE, recibido por la Comisión de Constitución el 17 de julio del presente año, el Jurado Nacional de Elecciones informó lo siguiente. Yo le pediría acá, presidente, que los colegas nos pongan atención porque están pidiendo cuál es la data que sustentaría una reforma constitucional, porque deberíamos contar con información estadística y de números que nos diga, es pertinente porque hay un número tal de candidatos que tienen este problema y a los cuales hay que impedir. La data recién nos ha llegado y es la que pongo en conocimiento de todos ustedes en esta tarde ya. El Jurado Nacional de Elecciones nos ha respondido lo siguiente. No cuenta con información referida a sentencias en primera o segunda instancia que puedan tener los candidatos que participan en un proceso electoral, en tanto que a la fecha
Esta información no genera ningún impedimento excepto cuando se trata de condenas penales firmes. El jurado verifica que los candidatos no hayan omitido información sobre antecedentes penales en la declaración jurada de hoja de vida. Ojo que un antecedente penal no necesariamente es una sentencia. El jurado no recibe información sobre la situación penal de los candidatos electos, lo cual puede haber variado en el transcurso del proceso electoral. Sin perjuicio de ello, el jurado, luego de un arduo trabajo de recolección de datos, remite una estadística en relación a la cantidad de candidatos presentados en las elecciones generales del 2011 y 2016 y las elecciones regionales y municipales 2014 y 2018 que contaban con antecedentes penales, con procesos abiertos al momento de la elección o que fueron excluidos por impedimentos en materia penal. En el caso de las elecciones generales del 2011, de los 11 candidatos a la presidencia, ninguno se encontró en el supuesto descrito precedentemente. De los candidatos al Congreso y Parlamento andino, que fueron en total 1.267 en el primer caso y 167 en el segundo, solo 50 tuvieron antecedentes penales, es decir, aproximadamente el 3%. En las elecciones del 2016, del total de 16 candidatos a la presidencia, solo uno tuvo antecedentes penales y de los candidatos al Congreso, 2.242, el 3%, es decir, 69 tenían antecedentes penales y el 13% y 13 candidatos, es decir, el 0,5% contaban con procesos abiertos al momento de la elección. En el caso del Parlamento andino, la proporción es muchísimo menor. Tal como se aprecia, el porcentaje de candidatos con procesos penales se ha reflejado en un número ínfimo en comparación con la totalidad de candidatos por elección, lo cual se traduce en una limitación enfocada en un grupo sumamente reducido de personas que disminuye aún más si se considera que se trata solo de un porcentaje de la totalidad de postulantes, del cual otro porcentaje aún mucho más pequeño será elegido como autoridad. El caso de las elecciones regionales y municipales no es distinto al de las elecciones generales. En el 2014, de 103.820 candidatos, 362, es decir, el 0,35% tenían antecedentes penales y 12, es decir, el 0,012%, un proceso abierto al momento de la elección. Nuevamente, colegas y presidente, hablamos de candidatos. Señor presidente, atendiendo a lo expuesto, luego de haberse expuesto y debatido, el 2018, del total de candidatos, me falta esta última cifra, en el 2018, de 113.865 candidatos, el 1,95% tenían antecedentes penales y 199, es decir, el 0,016%, contaban con procesos abiertos al momento de la elección y 102, es decir, el 0,09%, fueron excluidos por impedimento en materia penal. Señor presidente, atendiendo a lo expuesto, luego de haberse expuesto, debatido el proyecto 4190, solicito que se ponga a consideración de la representación nacional y en su momento disponga la votación del mismo. Gracias, congresista. Vamos a abrir el debate. Congresista Velázquez tiene la palabra. Presidente, voy a tratar de ser muy puntual porque yo soy el más interesado que se aprueben estas reformas. Tengo el sentido de mi voto, pero una reforma constitucional no se puede aprobar a empujones y a tropicones. Miren, la propuesta del artículo 34 dice, ¿cuál ha sido la razón por la cual la comisión especial que el gobierno le encargó hacer la propuesta nos haga este alcance? Es la lucha contra la corrupción, ¿cierto? La lucha contra la corrupción. E impedir
e impedir que hubieran candidatos a elección popular que pudieran, teniendo procesos, pudieran ser candidatos para evitar de que puedan en el Estado seguir cometiendo sus fechorías. Yo he escuchado decir, por ejemplo, algunos decir que esto viola el principio de la presunción de inocencia. No es verdad, no es verdad. Porque si estamos haciendo esta excepción con rango constitucional, la presunción de inocencia es constitucional. Y no hay derecho absoluto, los derechos son relativos. Hasta el derecho a la vida no es absoluto, es relativo. Por eso la Constitución establece la pena de muerte. Entonces, eso de que viola el principio de presunción de inocencia no es verdad. El Estado sí puede hacer una excepción, máxime cuando hay un candidato que está siendo procesado por colusión, por peculado, y que pretende llegar a una elección de candidatura popular para poder seguir cometiendo sus fechorías. Estoy de acuerdo, pero conforme está redactada la norma, presidente, es muy abierta. Es muy abierta. Fíjese lo que dice. El artículo 34, están impedidos de postular a cargo de elección popular quienes cuentan con sentencia condenatoria emitida en primera instancia por delito doloso. Emitida en primera instancia por delito doloso, de acuerdo con los términos establecidos en la ley. O sea que lo dejamos a una ley de desarrollo. ¿Cuáles son esos delitos dolosos? Puede ser impedido de ser candidato una persona que ha sido condenada en primera instancia por omisión de funciones. ¿Puede ser impedido? Yo creo que ahí sí no hay una proporcionalidad, no hay racionalidad. Entonces, yo le quisiera decir a la presidenta que si es la inspiración del proyecto era luchar contra la corrupción, hay que poner ahí por lo menos un estándar, hay que decir, aquellos que han sido condenados por delito doloso en agravio del Estado a penas superiores a 4 años. Porque se entenderá que esos delitos son graves. Pero podemos impedir, por ejemplo, tiempo adicional. Podemos impedir que sea candidato a elección popular un exfuncionario que haya sido condenado en primera instancia por abuso de autoridad. ¿Cuántos alcaldes, cuántos gobernadores regionales, por ejemplo, cuando racionalizan personal, son pasibles de ser procesados por esta situación? ¿Podemos decir que ese es un acto de corrupción? No, pues se sale del principio de la inspiración. Por eso, presidente, sugiero que la redacción diga emitida en primera instancia por delito doloso en agravio del Estado, porque es el Estado el que se está haciendo esta limitación a la presunción de inocencia para protegerse contra la corrupción. Entonces, que sean por delitos dolosos en agravio del Estado a penas superiores a 4 años. Donde tengo que hacer una observación, presidente, es en esa incorporación del artículo 39. Fíjese usted, la sola data que con honestidad la presidenta de la Tiempo adicional. Constitución nos acaba de decir que recién ha llegado la data que le ha alcanzado el Jurado Nacional de Elecciones. Estamos legislando para el 0,1% los candidatos. O sea, estamos haciendo una reforma constitucional para la excepción, no para el género. Pero no importa, hay que dar un signo al país de que estamos en lucha contra la corrupción. Pero no podemos irnos al otro extremo. Fíjese, presidente, lo que dice el último párrafo que se ha incorporado el artículo 39. Están impedidos de ejercer función pública. Están impedidos de ejercer función pública mediante designación en cargo de confianza los condenados por delito doloso en primera instancia de acuerdo con los términos establecidos en la ley. O sea, nuevamente, están impedidos de ejercer función pública los designados en cargo de confianza. ¿Por qué se quiere equiparar a un funcionario en cargo de confianza con uno de elección popular? Si el de elección popular justamente cuando postula y es elegido para un mandato, este mandato tiene un plazo establecido y no se puede revocar, y por eso me parece bien que hagamos esta reforma. Pero en el caso de los funcionarios de confianza,
le quería pedir a través de usted a la presidenta, ¿hay data, hay estadística? ¿Cuántos funcionarios van a ser separados cuando inmediatamente se ponga en marcha la reforma constitucional en los próximos 2 meses? Dígame, ¿puede ser posible, cuántos funcionarios? Le voy a dar la interrupción, congresista Iberico, con muchísimo gusto, pero quiero terminar la reflexión. ¿Cuántos funcionarios, por ejemplo, están siendo procesados por haber emitido una opinión técnica? Por haber omitido una opinión técnica. Y de repente ya han sido condenados por una omisión en un informe técnico. No porque le han robado al Estado, sino una opinión técnica. Y ya condenados en primera instancia. Si ese es un buen funcionario, y puedo dar el nombre de funcionarios que están en el Banco Mundial trabajando, que han venido a servir al país, y ellos están impedidos de... ¿Tiempo adicional? ¿Se sabe cuántos van a salir de la administración pública cuando se ponga en marcha esta disposición? Porque se tiene que aplicar el artículo 103 de la Constitución, la teoría de los hechos cumplidos. O sea, se tiene que poner inmediatamente en ejecución. Entonces se ha confundido, presidente. El espíritu de la propuesta era impedir que aquellos elegidos a cargo de elección popular que hayan cometido delitos en agravio del Estado no puedan ser candidatos, y eso está muy bien. Pero de ahí extenderlo a los funcionarios de confianza, ¿hay alguna información cuántos van a salir cuando se aplique esto? ¿Habrán los técnicos y profesionales, algunos que querrán ingresar a la administración pública a prestar sus servicios, y tendremos los cuadros profesionales para reemplazarlos? Así, genéricamente, decir solamente porque cometieron un delito doloso y dejarlo en una norma de remisión como la ley, no me parece un exceso, presidente. Creo que este tema tiene que ejercer mayor discusión. Me pido interrupción el congresista Luis Iberico, con mucho gusto, si usted lo permite, presidente.